Amados, bendiciones, qué gusto saludarles nuevamente este día maravilloso, día martes, un poco nublado, un poco frío, pero aquí estamos sirviéndole al Señor, honrando su vida, dándole a Él ese mensaje que Él nos dio de amor, ese mensaje de corresponderle a Él en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es motivo para el pueblo del Señor y para todos. No debiera de ser una excepción, sino debiera de ser algo general, que todos adoráramos a nuestro Dios, que le diéramos gracias antes de comenzar nuestras actividades cotidianas. Y hoy vamos a hacerlo con base en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 6, del verso 1 al 6. Alonso, ¿es tan amable de hacer esta lectura, por favor? Sí, como no me importa. Marcos 6, del 1 al 6. Dice lo siguiente: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No este es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no puedo hacer allí ningún milagro, salvo que sano a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorrían las aldeas de alrededor y enseñando. Amén, muy bien. Alonso, mil gracias, muy amable. Bien, amados del Señor, con esta palabra vamos a poder comprender lo que cuesta el servicio al Señor, los sacrificios que hay que hacer muchas veces y también estar preparados para el rechazo. No siempre vamos a caer bien en todo lugar, mayormente donde más nos conocen. Que esta sea como una consigna para nosotros, que nos hagamos a esa idea. Alguien decía que Jesús no se decepcionó de la gente porque nunca se ilusionó con la gente, ¿sí? Entonces él lo tenía claro. Él no se ilusionó, por lo tanto no se desilusionó. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros es predicar el evangelio, predicarlo. Le dejamos el resultado al Señor. Aquí hay varias cosas que quiero que tengan en cuenta en esta enseñanza, y es una de las primeras, que Jesús vino a su propia tierra. O sea que independiente nos reciban o no, es nuestro deber ir. Es nuestro deber ir. No siempre va a ser así. Aunque el Señor Jesús lo dijo que nadie sería profeta en su propia tierra, pero no es la razón, ni es lo que nos debe alejar a nosotros de nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque como el Señor Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hice ustedes harán en mi nombre. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos o debemos lanzar la red. Debemos también procurar, o si no, no habrían familias completas en el Señor, o si no, la palabra no diría: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Entonces tendríamos la excusa perfecta para no compartirle a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Pero conocemos a muchas personas que dicen: por mi hijo conozco del Señor.
¿cierto? Otros dicen, por mi primo conozco del Señor, por mi cuñado conocemos del Señor. Entonces, note que el Señor Jesús lo que menos quería era que nosotros usáramos una palabra para excusarnos y decir, no, no se puede, no se puede. Entonces, debemos hacerlo. Aunque esté la orden ahí, que no hay profeta sin honra. No quiere decir que no, las personas no se vayan a convertir por ese mensaje. Debemos seguir dando testimonio. No podemos bajar la guardia, aunque haya palabras como estas. Dice que Jesús vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Yo creo que para el Señor Jesús tuvo que haber sido un golpe muy fuerte, un golpe de esos que decimos bajos, un golpe para destruirle la moral, el estado de ánimo, porque él iba acompañado, él iba con sus discípulos. Y cualquiera dirá, pero los discípulos tuvieron que haberle dicho algo, pero ¿por qué no lo recibieron acá? ¿Pero por qué ese rechazo? ¿Qué mal haría él para que no lo aceptaran? Yo creo que la vergüenza aparece cuando usted va a un lugar y lleva personas y resulta que es todo lo contrario. Usted iba como a sacar pecho y resulta que salió avergonzado. Pero el Señor Jesús, él era experto en sacar provecho de las malas circunstancias. Él dejó una enseñanza, él dejó un legado. Y tenemos que ver por qué cuando Jesús llega a ese lugar, comienza a enseñar en la sinagoga. O sea, ¿cómo era la costumbre antigua? Nadie se podía congregar el día de reposo fuera de su jurisdicción. O sea, nadie podía caminar más de 1 kilómetro. Nadie, porque la ley lo demandaba, lo castigaba, condenaba. Porque caminar más de 1 kilómetro quería decir que estaba haciendo un trabajo. Así es que nadie tenía la opción como nosotros hoy en día, que vivimos en el norte y nos congregamos en el sur. O vivimos en el sur y nos congregamos en el norte. No, antiguamente no se podía. Nadie podía decir, es que no me gusta este maestro. Es que no me gustan los hermanitos de acá. No tenían opción. Debían congregarse en la sinagoga más cercana. Entonces, por deducción, podemos decir que todas las personas que estaban en esa sinagoga algunos eran tíos de Jesús, otros eran primos, sus propios hermanos, los amigos, los vecinos, o sea, no había opción. Cuando usted dice mi barrio, ¿cierto? O mi municipio, o sea, casi todo el mundo se conoce, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a Francisco allá en Los Teques? Si fuera ahora mismo, ¿cuántos lo conocen? ¿Cierto? Si usted vuelve allá, dice, no, pero estoy seguro, Francisco, estoy seguro que usted llega allá y algunos pocos se alegrarán, pero otros muchos empiezan a ser pucheros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mucha gente quiere que las personas cuando vuelvan, no vuelvan con tanto éxito, sino más bien esperan que vuelvan fracasados. Como que en otro lado no se puede aprender. Como que en otro lado no hay lo que hay acá. Entonces nos acostumbramos a eso. Cuando el Señor Jesús llega a ese lugar, comienza a enseñar en la sinagoga. Dice que muchos, no todos. Cuando habla de muchos no está generalizando, dice no todos. Dice muchos oyéndole, ¿qué hacían? Se admiraban. Quiero que subraye esa palabra en su Biblia, por favor. Se admiraban. Muchos se admiraban. Muchos. Yo me imagino que abrían los ojos o prestaban mayor cuidado. Estaban asombrados, ¿cierto? Se admiraban y decían, ¿qué decían? ¿De dónde tiene estas cosas? Porque Jesús empezó a hacer cosas. Y empezó como un ataque. Empezó
como una burla. ¿De dónde tiene estas cosas? Acordémonos que Jesús, según lo describen muchas personas, porque no se puede comprobar. No es comprobado que Jesús haya sido carpintero. Sí se dice que fue hijo de un carpintero, pero no se dice que Jesús haya ejercido esa labor. Pero si fue así, podemos sacar en conclusión que él aprendió mucho y tuvo que haber extraído un conocimiento que le traspasó José, su padre, para la labor de la madera. Pero eso lo vamos a ver más luego. Lo primero que dicen es, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿Cuántas preguntas, no? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta? Yo creo que ese interrogante, ellos pensaron tal vez, pero es que no hay una universidad teológica en donde él haya podido estudiar. ¿Cuáles son sus maestros? ¿Dónde están sus credenciales? ¿Dónde están sus títulos? ¿Con quién estudió él? Por lo menos se sabe que el apóstol Pablo estuvo a los pies de Gamaliel. Se sabe que los maestros de la época buscaban a Jesús, como es el caso de Nicodemo, ¿cierto? Como es el caso de muchos maestros que buscaban a Jesús y le hacían preguntas. Acordémonos cuando Jesús tuvo 12 años, cómo los maestros de la ley le preguntaban y él les respondía. Entonces, siempre uno quiere saber de qué universidad es egresado para saber si le creo o no. Si alguien dice yo vengo de Harvard, uy, Harvard pesa, ¿cierto que sí? Y cualquiera le pone más cuidado y es más costosa la entrada. Pero si dicen no, vengo de allí de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la persona puede decir no, pero ¿y cuál es esa universidad? Entonces note que casi toda persona profesional coloca sus espaldas en su consultorio o en su escritorio, en donde sea, coloca sus diplomas para ver si le ponen más cuidado. No sé a cuánto nos ha pasado eso. Que uno llega y wow, qué persona tan estudiada. Mire dónde ha ido, mire por las universidades que ha pasado. Jesús no podía comprobar sus títulos. Como tal vez usted, como tal vez yo, no podemos comprobar los títulos. Pero alguien dijo, pueden decir todo lo que quiera de la persona, pero no podrán negar los milagros. No podrán cuestionar los milagros. Pueden hablar que el hombre es gordo, que es flaquito, que es negro, que es blanco, lo que sea. Pero de un milagro no se puede cuestionar. Un milagro es una evidencia del poder de Dios, de un respaldo que Dios le da a una persona. Entonces la gente estaba molesta. Les voy a hacer es como una hipótesis. Es una teoría. Tómenlo como una teoría. Lo que les voy a decir. Probablemente se descubrió que Jesús no era hijo de José. Se filtró el secreto. ¿Qué piensan de eso? Se filtró el secreto y Jesús se fue. Jesús se fue. No lo volvieron a ver durante unos años. Yo me imagino cuando se filtra el secreto, ¿cierto? Cuando dice, no, entonces no hay que creerle. Nosotros le íbamos a creer. Es como cuando a usted le conocen ciertas cosas, ¿cierto? Pero con un solo fallo que haya, ya automáticamente, no califica. Nosotros creímos que era buenito. Y de Jesús, miren lo que es a veces
que sepan que uno fue drogadicto. Ah, yo creí que no, toda la vida usted había sido así. No. Ay, que era borracho. ¿Verdad? Abren los ojos así. Entonces ya no le creemos. Porque pesa más ese pasado de dolor que lo que se está viviendo en el presente. Como que uno no cree en la reformación. Como que uno no cree en la restauración. Como que uno no cree que la persona puede cambiar. Y claro, fueron 30 años que lo vieron a Jesús ahí, en sus andanzas normal. Pero cuando Jesús vuelve, de una vez haciendo milagros, haciendo maravilla, hablando de una manera tan extraordinaria. Yo creo que el milagro no está en lo que ellos estaban viendo, sino en la forma en que Jesús se contuvo de hacer tantas cosas a favor de esa ciudad. Debía de haber sido la ciudad, mejor dicho, ahí no debía haber habido enfermos. En Nazaret debió haber sido la ciudad populosa, la mejor. La mejor. ¿Acaso usted no dice, uy, la casa del apóstol debe ser, uy, la mejor? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser la mejor? ¿Cierto? Usted dice, ah, pues por los milagros, por la forma de ser, por la gente que lo sigue, por tantas cosas. ¿Cierto que nosotros somos dados a eso? Pero en esta palabra no solo estaban la vecindad, no solo estaban los familiares, sino que estaban los hermanos y las hermanas. De María nunca se dice que habló mal de Jesús. No, 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 al contrario, ella siempre decía, hagan lo que él les diga. Pero los hermanos y las hermanas de Jesús también se colaron dentro del grupo de personas que rechazaron a Jesús. ¿Usted qué piensa de eso? Imagínese, Alonso, que el Euskarina no creyera en usted. No, mi hermanito, no. ¿Ah? Eso golpea duro. Uy, eso golpea durísimo. Ah, que un amigo, ah, bueno, es un amigo, pero los hermanos, que usted diga un día esto a Abraham, uy, Abraham ya ni me reconoce. Ya no me dice Alonso, sino me dice, ahí va el evangélico. O sea, déspotamente, ¿cierto? Así como, eso sería terrible. ¿Qué pensarían? Eso golpea duro. Entre más cercano el círculo de personas que le afecten la vida, lo pueden derrumbar. Porque que lo diga un extraño es pasable, pero que lo digan personas que compartieron el vientre con uno, que fueron de andanzas, que fueron, ahí estaban todas estas personas. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Estos milagros que por sus manos son hechos. Entonces, tuvieron argumentos para poder menospreciar a Jesús, como está pasando con usted. Yo sé que en muchos hogares pasa esto, en muchos hogares. A usted lo quieren por unas cosas, pero lo odian por otras, especialmente por ser hijo de Dios, por ser cristiano, por haberse decidido a estar en esta fe de Dios. Entonces, que no se le haga extraño. El apóstol Pablo decía, ¿por qué se sorprenden? Como si alguna cosa extraña estuvieran viviendo. Es lo más natural. Es lo más natural. ¿Acaso no hay frases como aquella que dice, no soy monedita de oro, ¿para qué? Para caerle bien a todos. Y no sé cuántos refranes o dichos usted más conocerá al respecto. Pero estamos en esta situación. Lo estamos viviendo. El apóstol Pedro decía, después de que hayan ustedes padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, todas estas pruebas son pasajeras. Yo creo que todos aquí, sin excepción, hemos sabido lo que es un rechazo de la familia. Pero ya después se dieron cuenta que definitivamente nosotros no pensábamos cambiar. No pensábamos volver atrás.
Estamos decididos y determinados a seguir al lado del Señor. En el versículo número 3 dice, ¿no es este el carpintero? Hijo, ¿cierto? ¿No es este el carpintero? Por eso digo que es una hipótesis donde mucha gente pueda decir que Jesús fue el carpintero. Porque es que en ese tiempo, el ser carpintero, voy a decir algo sin molestar a nadie, solamente que se ha escuchado. Es que ese ruso, mire de quién se enamoró, de ese ruso. ¿Qué ruso acá en Colombia? Yolima, por favor. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Buenos días. Es un maestro de construcción. ¿Sí ha escuchado, Yolima, ese tonito? Se enamoró de ese ruso. ¿Cómo se siente? ¿Cómo es esa palabra? En una mujer, ¿cómo afecta? Es despectivo, o sea, no lo dicen, uy, ese ruso, no. Lo dicen de forma despectiva. Y desafortunadamente sí, hay muchas profesiones que las hablan así, de forma despectiva, despreciable, como si no fuera de todas formas un trabajo. O sea, finalmente hay gente que se dedica a la construcción y que tiene muchas, o sea, igual no es tampoco que tenga el dinero, mi pastor, pero es que también es como que sí desprecian a las personas en la forma en que se refiere. Y sabe, Yolima, y demás que estamos acá, que los mismos constructores sacaron un refrán para atacar ese. Dijeron, si no fuera por nosotros los que construimos las casas, ustedes vivirían como las serpientes debajo de las piedras. ¿Se da cuenta? O sea, fue un ataque. Entonces, los constructores de la época de Jesús se les decía carpinteros. Porque todas las casas prácticamente se hacían con madera. Entonces es igual, es muy similar. Es que, mire, ¿sí? ¿No es este el carpintero? No solamente le degradaron su vida en su profesión, sino que dice hijo de María. O sea, atacaron a María, a la que quién sabe con quién se acostó. Porque Jesús, eso salió a la luz pública. Diga conmigo, por favor, tengo vida privada, pero no secreta. Tenemos vida privada, pero no secreta. Porque todo mundo se va a enterar de muchas cosas. Usted va a tratar de guardarse, como decir, a mí no me toquen, de mí no hablen, que no se enteren de tal cosita, de aquella, de esto, del otro. Quiero que vean un ejemplo en el libro de Jueces, capítulo 11. Libro de Jueces, capítulo 11. Y yo sé que esto nos va a ayudar cuando nos demos cuenta de que tarde o temprano, si no es por alguien, Dios se encarga de que salgan muchas cosas a la luz para ver si nosotros estamos formados en Dios o estamos formados en nuestro ego. Porque todo mundo queremos como cubrir nuestras debilidades, queremos cubrir algo queremos nosotros no tapar, sino cubrir, porque nos daría pena que lo supieran. Miren lo que dice Jueces capítulo 11. Dice, Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. ¿Era hijo de qué? ¿Qué dice ahí? Hijo de una mujer ¿qué? Ramera. ¿Lo dice o no lo dice? Es la palabra de Dios. Dice que era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Por lo tanto, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos,
los cuales salían con él. Es la palabra del Señor. Mire que Jefté, cuando se enteraron, mire, él era el niño consentido de la casa, pero cuando nacen sus hermanos y crecen y se enteran la procedencia de Jefté, lo rechazan, lo sacan del testamento. Entonces lo obligan a irse y este hombre empieza a vivir con personas ociosas, con los vagos de la época. Pero después lo buscan. ¿Por qué? Porque le dijeron, no, definitivamente, aunque no eres un hijo legítimo, eres muy valeroso, él es valiente, ayúdanos a vencer las guerras. Y dicen que Jefté después se volvió el líder de ellos. Él vino a ser un juez de Israel. Entonces, amados del Señor, muchas veces cuando se nos conocen nuestras debilidades o lo que hicimos en la vida pasada, como que marca. Y eso estaba pasando en la vida de Jesús. Volvamos otra vez a Marcos capítulo 6, por favor. Para seguir viendo estos detalles que son importantes que nosotros los tengamos en cuenta. Quizás sí hemos cometido errores, nuestros padres cometieron errores, pero Dios dice que esos errores no nos descalifican para el propósito que Él tiene para con nosotros. Esos errores marcan y pesan ante la sociedad, pero ante Dios, Él quiere borrar nuestro pasado. Él quiere que nosotros nos levantemos y digamos, no fue nuestra culpa. Y si fue nuestra culpa, lo hicimos en ignorancia. Así lo dijo el apóstol Pablo. Yo ignoraba que estaba persiguiendo a Jesús. Yo ignoraba que estaba haciendo daño. Mas cuando se me corrió el velo y me di cuenta del daño que estaba haciendo, me arrepentí. O si no, no existiría el arrepentimiento. El arrepentimiento es para eso, para decir me equivoqué. Pero no todos los seres humanos somos muy duros con nosotros mismos. Demasiado duros. Nos damos durísimo, ¿sí o no? Nos damos fuerte y somos implacables. Y no nos damos cuenta que estamos en la misma carne. No nos damos cuenta. A veces valoramos las cosas cuando están detrás de unas rejas, cuando están en un hospital, ¿cierto? Cuando ya hay una enfermedad terminal. Hay personas que cambian solamente cuando están en una debilidad mayor. Pero aquí vemos a Jesús haciéndole frente a esta situación. Luego dicen, ¿no es él hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Qué pasó en esta forma de ofender a Jesús? Lo compararon con sus hermanos. Y yo creo que las comparaciones, por más que sea de nuestra propia casa, toda comparación es chocante, ¿cierto? Toda comparación es chocante por lo general, excepto cuando uno es el bueno de la película. ¿Sí o no? Entonces, esas comparaciones, yo quiero decirles algo, y es que Jesús no fue para María el hijo unigénito. Para Dios sí, era el hijo unigénito, pero para María era el hijo primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Que es el primero de otros que vienen detrás. No fue unigénito. Como si fuera pecado que María hubiera tenido más hijos. No, no fue pecado. Y aquí lo describe muy bien. No están con nosotros sus hermanos y los nombran a Jacobo, a José, a Judas y a Simón. Y a sus hermanas. Se cree que Jesús tuvo más de 2 hermanas porque está hablando en plural. O si no diría su hermana está aquí. Entonces María tuvo más hijos y no es pecado. No es pecado tener más hijos porque vendieron la idea de que María, ¿cierto? Tuvo un parto virginal, pero sin romper, ¿cierto? Estas partes, estas membranas de la mujer. O sea, como si fuera pecado eso. No, 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 no es pecado. Pero vendieron la idea y ha circulado y mucha gente defiende que María sin pecado,
sin pecado. No, es que no es pecado tener un hijo y no es pecado tener más hijos. Entonces vemos que aquí estaban escandalizándose de Jesús, lo quisieron hacer sentir mal. Yo me imagino la cara de Pedro, la cara de Juan, la cara de Jacobo, de los demás discípulos. Uy, cómo hablan mal de él. Cómo hablan mal de... Y nosotros no lo conocíamos. Aquí lo vinimos a conocer. ¿Ah? No sé si a usted le ha pasado que va de visita a algún lugar y preciso ese día el muchacho coge y da el portonazo. Eso aquí no me quieren. Y usted dice, ay, y eso que es el hermanito, el que tanto ora en la iglesia. Mire el hijo cómo salió de bravo. Y ya eso marca. Pero los discípulos siguieron creyendo en Jesús. Amado, prepárese. Porque si tenemos vidas ocultas, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. ¿Sabe que mucha gente, yo recuerdo un hombre, bueno, cuando yo le comentaba, le decía, no, mire que hay un hombre de Dios que conoce la vida de las personas y Dios le revela. Y yo lo invité y yo creí que iba a ir, yo creí que se iba a alegrar y nunca fue. Al contrario, éramos tan amigos que dejó de ser mi amigo. Increíble. Le voy a colocar un ejemplo. Recuerdo en una ocasión, estábamos en una reunión con nuestro apóstol Gustavo Páez. Y era una reunión de pastores y líderes. Y se le acerca a un muchacho que estaba en primera fila y le dice, oiga, joven, ¿quién es Joana si su esposa se llama María? Y venga para acá, venga a ver, cuénteme, ¿quién es Joana si su esposa se llama María? Y ese muchacho quedó pálido, quedó de todos los colores, no hallaba qué hacer. Y dijo, ¿con quién vino usted a esta reunión? Y dijo, mire, con mi hermana. Y el apóstol llamó a la hermana, llamó al esposo de la hermana que estaban ahí. Dijo, ¿y ustedes qué son de él? O sea, ¿qué son para él? ¿Por qué lo invitaron acá? Y dijo, es que nosotros somos los pastores de él. O sea, la hermana era la pastora de él. Y entonces le dice el apóstol a los pastores, ¿y qué es él en la iglesia? Dijo, él es el director de alabanza. Y le dice a la hermana, ¿usted sabía esto de su hermano? Que él se está viendo con Joana cuando su esposa es María. Oiga, se necesita madurez, se necesita fuerza. Necesitamos, por favor, no tener cosas por ahí guardadas. Lo que somos, somos. Porque ese día el apóstol le dijo, hombre, rompa esa relación con Joana. Mire, Dios le permite subir al altar, Dios le permite ministrar, hombre, no dañe su vida. Y le dijo a la pastora, cuida a su hermano, cuide. Esto apenas estaba empezando, pero no deje que siga. Entonces, amados, la doble vida, Dios se va a encargar de sacarla a la luz. Y eso hizo que muchos milagros no se dieran porque le sacaron a Jesús su pasado. Es que usted es hijo ilegítimo. Por eso le decían el hijo de María. Nunca nombraron a José. Probablemente José ya había muerto. Y todo muerto es bueno, ¿cierto? No hay muerto malo. Todo muerto es súper. Ay, qué bella persona es. Pero en vida nunca elogiamos. En vida nunca resaltamos lo bueno. Entonces vemos acá que era un ataque contra Jesús. Dice que se escandalizaban de él. Mas Jesús dijo en el verso 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Primero, tierra. Segundo, entre sus parientes. Y tercero, en su casa. No hay profeta sin honra. En pocas palabras, la honra determina los acontecimientos.
¿Saben por qué en muchas iglesias no pasa nada? Por la deshonra de los miembros hacia sus pastores. Ahí están, ahí se quedan, ahí mejor dicho, no, este es mi pastor, pero no lo honran. Por eso mucha gente se queja. Mucha gente se queja y dice, pero es que no pasa nada, es que usted no hace que pase nada. Es que es la honra la que determina lo que va a pasar. Tremendo, ¿no les parece a ustedes eso? Es como el que tiene padres, pero no los honran. Los papitos, levanten sus manos y digan conmigo, por favor. La única, por favor díganlo, la única oportunidad que tienen nuestros hijos para que les vaya bien, somos nosotros. No sé quién lo comprendió. La única oportunidad que tienen nuestros hijos para que les vaya bien y sean de larga vida en la tierra, somos nosotros. Si nos honran, les va a ir bien. Por eso, papitos, que sus hijos lo quieren sacar a almorzar estos días, vayan. Ay, que le quieren dar lo más costoso, no lo menosprecien. No diga, ay, caminen, me toma allí una sopita de menudencias. ¿Para qué va a gastar tanto, mi hijo? Porque al tamaño de la honra va a ser la bendición para ellos. ¿Se da cuenta por qué no pasaron muchas cosas allá y por qué sí pasaban muchas cosas en otro lado? No porque no lo conocieran, lo conocían, pero lo aceptaban. Por favor, quiero que de todo corazón, mi Yolima, mi Alonso, Mónica, Misael, Tulia, Nidia Bendaño, diga, me van a aceptar, me van a honrar. Y cuando me honren, van a pasar cosas, van a pasar cosas, van a pasar cosas extraordinarias. Mire, usted va a ser la persona que va a quitar ese malestar de sus padres al imponer sus manos. Con su sabiduría usted va a hacer que a su casa le vaya bien, a su familia le vaya bien. Yo creo que en días pasados di una enseñanza acerca de eso. Por mi sabiduría, mi frente no va a ir a la guerra. Fue el caso de la tribu de Isaacar. Eran los sabios, eran los entendidos, y de ellos solo fueron 200 a la guerra. De los demás iban por miles, pero de ellos solo 200, y eran los que dirigían a esos escuadrones del Señor. Por eso, amados del Señor, en su casa van a empezar a pasar cosas. Yo bendigo a su hija Sol, Yolima, Hildebrando, bendigo a Sol, porque Sol honra la vida de ustedes. Hemos sido testigos con mi esposita cuando vamos a su casa, como ella, no es que es tremenda niña, y puedo bendecir a muchos que tienen unos hijos excepcionales, que los honran. Y yo no sé, que no termine este mes y los hijos le hagan un regalo a sus padres. Los abracen, los besen, los acaricien, los saquen a pasear, no sé, que algo pase, porque están a esto de un gran milagro, están a esto de un gran milagro, porque muchos no honran a los padres porque es que es un borracho. ¿Qué interesa que sea un borracho? Usted no lo pudo escoger, Dios se lo asignó. Bendiga a ese hombre. Bendígalo. Es que no me dio el apellido, pero es su papá. ¿Qué podemos hacer ante eso? Si ve que es que pesa tanto el pasado. Y Jesús dijo, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo como por dejar alguna evidencia, como hacemos los padres, ¿cierto? De todo modo nosotros amamos a los hijos, como ellos sean, como ellos se comporten. La pregunta no es si el padre ama al hijo, la pregunta es si el hijo ama al padre. Porque uno de padre da la vida por sus hijos. Entonces, que hoy se inviertan los papeles, porque esa deshonra fue lo que hizo que Jesús dijo, y salvo, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Como quien dice, aunque me menosprecien, sin embargo, ahí queda la evidencia. Esos poquitos que se sanaron. ¿Cuáles serían esos poquitos? Yo creo que eran los que se admiraban.
cuando Jesús empezó a hablar. Yo creo que eran los que se admiraban, los que estaban así, ay, qué bueno que llegó. Como cuando llega un profesional al barrio, cuando llega de pronto estas personas que ganaron en los Olímpicos, ¿cierto? Que llegan al barrio y cómo lo reciben. ¡Wow! ¡Qué bendición! Triunfaron en la vida. A Jesús no. A Jesús no le hicieron la tarima, nadie lo publicó, él mismo se dio a conocer. Y esos poquitos que se sanaron quedaron como evidencia. Ese día ese Nazaret tuvo que haber quedado libre de enfermos, libre de ciegos, libre de paralíticos, libre de tanta gente mal, pero prefirieron seguir igual. Como en el caso de Jefté. Ay, no, es que viene de una mujer ramera. No califica, no califica. Si quiere, diga conmigo, por favor, Dios todavía trabaja con seres imperfectos. Aquí hay uno, Señor. Yo soy uno. Yo soy un imperfecto que a ti te plació escoger para esto. Aquí hay un imperfecto. Dígaselo con humildad, Señor. Aquí hay un imperfecto. Errores, por favor, por favor. Pero si usted conoce mis errores, conoce mis debilidades y sigue andando a mi lado, se lo agradezco. Se lo agradezco. Es optativo. Tenemos la opción de elegir y uno decide. Pero por más que uno crea que una persona es súper perfecta, cuando se le quite la venda, uno dice, no. Entonces, ¿por qué Dios los usa? Porque Dios trabaja con seres imperfectos. Dios trabajó con David, a pesar de que cometió lo que cometió. Dios trabajó con Noé. Noé, aparentemente el hombre más perfecto en el momento, pero la demora fue que pasara el diluvio. La demora fue que tocara tierra y su primer pecado fue embriagarse. ¿Se da cuenta? Él era la otra oportunidad que tenía la tierra de vivir en santidad. Está comprobado. Mientras haya seres humanos, habrá pecado. Pero mientras haya seres humanos, habrá un Dios que está dispuesto a fortalecerlos y a levantarlos. Y el último versículo dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y estaba, ¿cómo estaba Jesús? Asombrado. ¿Cómo estaban ellos? Ellos se admiraban. Ellos se admiraban de Jesús, pero Jesús se asombraba de ellos, de la incredulidad. Diga conmigo, Dios puede obrar donde se cree, pero no donde hay incredulidad. Aunque no se crea en Dios, Dios puede obrar, pero cuando hay una incredulidad aferrada, ahí Dios no puede hacer nada. Él quisiera, pero no puede. Por eso, amados del Señor, en esta mañana vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para que se quite la ceguera espiritual de nuestros familiares. No ore por usted, ore por ellos. El día de hoy ore por ellos. Porque el día en que lo reconozcan a usted, el día en que se den cuenta que usted es la oportunidad que ellos tienen de ser bendecidos, se van a activar muchas bendiciones para ellos. Muchas bendiciones. Como la mamá, toda mamá siempre va a sentir orgullosa de sus hijos, aunque las cosas no las hagan tan bien como otros. Pero una mamá no le ve defectos a sus hijos. Lo ve perfecto, lo ve hermoso. Que hoy sea ese día de creer. No sé si en su casa ha habido un caso así similar. Tal vez usted menospreció a esa persona. Tal vez usted dijo, no, pero es que es mi primo. Si usted lo sigue mirando como un primo, hasta ahí llega su credibilidad, su fe. Pero si lo ve como un profeta de Dios, si lo ve como una persona que Dios escogió para bendecirle su vida, le va a ayudar a ganar muchas victorias, muchas batallas, muchas cosas.
Por eso bendigo la vida de ustedes. Bendigo la vida de sus hijos, que van a empezar a honrarles la vida a ustedes. Que su vida sea muy hermosa, Rosaura Quintero. Que su hija Gloria, su hijo Yesí, su hijo Daniel, la puedan bendecir y la puedan honrar. Están a un paso de ser bendecidos más abundantemente. Sus hijos, Luz Nidia Bendaño, su esposito, todos los que la reconozcan se van a dar cuenta que siempre tuvieron a su lado a la mejor, a la mejor. Erika Fuentes, yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Que su vida sea bendecida en gran manera, exponencialmente, que venga honra para su vida, para que usted pueda sacar a flote esos dones, esos talentos, como la esposa que está reprimida porque un esposo no cree en ella. Pero si la comprendiera, una esposa da mucho, una esposa da ideas, una esposa da progreso, una esposa convierte un espermatozoide en un profeta. Una esposa tiene la capacidad de convertir, de dar vida, gestoras de vida, de propósitos. Por favor, hoy a honrar a esa esposita, hoy a honrar al esposito. Estamos a un paso llamado honra de comenzar a que se activen ministerios, se activen dones, se activen finanzas, se active gozo, alegría y paz. Estamos a eso, a esa honra, a atender bien. Hoy vamos a atender bien a esa persona que nosotros decíamos no, porque es de la casa, porque es nuestro hijo. ¿Cómo nuestro hijo? Eso dijo Jacob de José. ¿Cómo nos vamos a inclinar ante ti? Si tú eres mi hijo, ¿cómo se te ocurre que yo y tu madre nos vamos a inclinar ante ti? Pero es que Dios lo había determinado. No había opción, porque Dios se fijó en José y José fue el gobernador de Egipto, fue el que sustentó a la familia, se cumplió la palabra. No los miremos como nuestros hijos. Hemos de verlos como Dios los quiere, los está viendo, como Dios los formó. Sintámonos orgullosos de ser los padres de esos profetas que van a transformar el mundo entero. Sintámonos orgullosos de nuestros hermanos. Si están saliendo a la plaza pública a exponer la palabra del Señor, en lugar de oprimirlos, de rechazarlos, de hablar mal de ellos, digamos, Señor, gracias. Ese es mi hijo, ese es mi primo, ese es mi hermano, ese es mi padre. Estamos a un paso llamado honra de activar milagros extraordinarios en nuestras casas, en nuestros hogares. Lorena Castañeda, yo bendigo su vida, Lorena, porque ha sabido valorar al esposo que Dios le ha dado. Y en sus ojos se le ve el brillo de ese amor por él. Y esa honra que usted le da a él, Lorena, hará que pasen más cosas gloriosas en su casa, en su familia. Por eso le bendigo en esta mañana. Bendigo sus vidas, porque están a un paso de honra, llamado honra. No se les olvide, la honra fue lo que no dejó que fluyeran muchos milagros. Fue lo que detuvo las manos de Jesús. Pero los que le dieron honra, los que se admiraron de él, fueron los pocos sanos. Porque no todo mundo menosprecia, no todo mundo quita, no todo mundo daña, no todo mundo ve lo que quiere ver. Hay quienes ven lo que Dios está viendo. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo de oración escritural. Gracias, Señor, por lo que va a empezar a suceder en los hogares, en las familias. Esos milagros que estuvieron retenidos. Que no sea el caso, Señor, que otros lo disfruten y nosotros lo menospreciemos, teniéndolo tan cerca al que puede sanarme, teniendo tan cerca al que puede profetizarme, teniendo tan cerca al que puede enseñarme tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, hoy declaro, hoy confieso, Señor amado, que voy a empezar a ver con tus ojos, Señor, y perdóname. Perdóname, Dios, porque no pude ver,
no pude ver, no pude ver lo que tú me estabas mostrando. Pero hoy, Señor, corro el velo, hoy quito mis vendas y voy a empezar a ver más allá, Señor. Así como tú estás mirando, voy a empezar, Señor mío, a observar tus maravillas y tu grandeza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. No sé si está Lorena Castañeda o Jesús Andrés, que puedan prender su micrófono, nos saluden, por favor, en esta mañana y nos digan cómo llegó la palabra y qué vamos a hacer con ella de aquí en adelante. A ver si tenemos ahí está. Ya, bien puede. Bendiciones para todos. Espero que estén muy bien. No, mi pastor, una palabra clara, precisa, que llega al alma, una palabra que nos direcciona, una palabra que nos enfoca. Y nada, algo que queda aquí es que cuando nosotros honramos, cuando nosotros damos honra, recibimos de esa misma honra. Entonces, seguir dando lo que Dios y lo que le corresponde a nuestro Padre. Demos honra a los que nos honran y segurísimo que vamos a recibir bendición. Yo creo que, y creo que mi pastor siempre lo ha reiterado, si tú das cosas malas, no esperes nada bueno. Si tú entregas cosas buenas, espera todo lo bueno. Y todos los que te honrarán a ti. Entonces es un principio que es honrar y la honra te lleva, te direcciona, te enfoca y te da muchos más niveles de bendición. Mil bendiciones para todos. Amén. Gracias, Andresito, muy amable. Yolima, por favor, con su esposito, regálenos un saludo y les bendigo por están formando hijos extraordinarios. Bien pueda, Yolima y Hildebrand. Mi pastor, pues qué bonito entender esto, mi pastor, porque muchas veces menospreciamos. O sea, sí, su merced nos habló de la honra, pero también nos habló del menosprecio que sufrió Jesús. Y eso es lo que no permite que lleguen muchas veces muchos milagros a nuestras vidas. El menospreciar a veces el que nos trae la palabra, el menospreciar a veces los líderes que tenemos, el menospreciar muchas veces los pastores, porque nos enfocamos en la vida, digamos que en la forma de vivir, pero no nos enfocamos en el Dios que están predicando. Entonces, qué importante es, mis pastor, qué importante es, pues yo creo que es más que un lema de Oasis, es un vivir honrando, porque se dice que lo que tú honras, atraes. Y siempre se nos ha enseñado eso y gracias a Dios, gracias mi pastor, porque de verdad que tan importante es eso, entender la honra como algo importante, como algo de que dependemos de ahí. Decía su merced, no todos fueron sanos y aparte de todo, el Señor sanaba solo diciendo, el Señor tuvo que colocarles, imponerles las manos a ellos. O sea, tremendo porque, o sea, ni siquiera les podía decir cuánta gente fue sana solo con la palabra. Tuvo que colocarle las manos, imponérselas. Entonces, hoy es el día en que el Señor nos está diciendo, o sea, no seas terco, no seamos tercos, no seamos, no seamos ese tipo de personas que el Señor nos tenga que imponer las manos, no. Que seamos creyendo en su palabra, porque cuántos milagros han estado detenidos en nuestras vidas. Y gracias, mi pastor, por esa palabra y gracias de verdad porque hay cosas que uno ve, pero hay cosas que los demás ven. Y qué bonito lo que su merced decía eso. Sí, hay cosas que uno dice, bueno, pero qué rico que los demás vean eso y gracias, mi pastor, y qué bonito que nos enseñes esta parte porque de verdad que mucha gente se choca con la honra, mucha gente se choca totalmente, dice, pero ¿por qué? Pero gracias a Dios entendemos y hace mucho tiempo entendimos que la honra es importante y que debemos dar el lugar correcto a las personas que nos bendicen, debemos dar el lugar correcto
a las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros padres, nuestros esposos, nuestros hijos. Cuando las cosas están en el lugar correcto, pues fluye todo de una forma de bendición. Amén. Así es. Hildebrando. Pues pastor, primero que todo, buenos días para todos. Yo pienso que acá lo importante es hacer lo que nace del corazón, o sea, tomar eso como una legalidad. Para mí la honra es una legalidad y uno debe siempre hacerla no por lo que hablen los demás, ni por lo que diga la sociedad, sino simplemente hacerla por legalidad. Uno tiene que hacer las cosas sin mirar lo que el hombre diga, sino lo que Dios está viendo. Y cuando nosotros hacemos, pues, cuando se hacen las cosas en lo oculto, Dios lo saca a la luz. Entonces simplemente honremos, como decía mi esposa, honremos a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros padres, pero hagámoslo con amor, que es lo más importante, no por obligación ni por mandamiento, sino porque sea un nacimiento, una legalidad que uno sabe que es algo que trae bendición. Y cuando hacemos las cosas por legalidad, la bendición está seguro de que llega en su debido momento. Amén. Así es. Gracias, Hildebrando, Yolima, y gracias, Andrés, también por esta participación, este saludo y estos consejos que nos terminan dando con respecto a esta enseñanza. Acordémonos siempre, lo que yo honro, lo atraigo, y lo que yo honro, me bendice. ¿Sí? Lo que yo honro, ¿qué? Lo atraigo, y lo que yo honro, me bendice. Y que no se nos olvide que Jesús no se asombró de los grandes edificios de la época. El Señor Jesús no se asombró de la invención humana. Él no se asombró ni siquiera del dominio del imperio romano de su época. Él no se asombró de las grandes cataratas que había en el tiempo. No, no. Él se asombró fue de la incredulidad de la gente. Increíble. Así como se asombró de la credibilidad del centurión romano. ¿Se acuerdan que él dijo? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya es suficiente. Dice que Jesús lo alabó, lo bendijo, se asombró de la fe, pero también se asombra de la incredulidad. Tremendo. ¿Estamos asombrando al Señor? Bueno, esa es una pregunta para todos. Los bendigo, los quiero mucho. Gracias por estar cada mañana. Si les es posible invitar a una persona para el día de mañana, invítenla. Invítenla, que se conecte. Y bueno, le dejamos el resultado al Señor. Amén. Un feliz resto de día para todos. Que estén muy bien.